Sale. Entonces decía que es importante saber cómo son las composiciones de funciones para poder resolver algunos ejercicios, sobre todo para la clase, y para poder entender un poco mejor qué es lo que sucede con la señal. Entonces, puedo tener ahora una señal, dejen más que señal, es una función en el tiempo, y voy a hacer una transformación de la función a dos variables que voy a nombrar ahorita. Entonces, mi función g de x, escribirla. Este es un ejercicio del libro que se llama, del autor Roberts Signals and Systems. Es el ejercicio 2 y solo voy a resolver una parte de él. Entonces dice que g de x es igual a x cuadrada más menos 4x más 4. Y pide que haga la transformación de b, o que encuentre la función g de u más v. Entonces, lo que significa esto es que en todos los lugares donde encuentre el valor de x, tengo que reemplazar ese valor de x por esto, que es considerada como una sola variable en la nueva definición. Entonces, todo esto que está circulado de amarillo va a tomar o va a ser sustituido en todos los lugares donde esté x en la función original, que es la primera composición que voy a hacer. Entonces, tomo a u más v, ¿sí?, como una sola cosa, u más v, y todo esto tiene que ir al cuadrado, reemplazando esta primera parte, más, menos 4, que va a multiplicar a u más v más 4, y lo que estoy poniendo ahorita en amarillo es todos los valores de x que son reemplazados en la función, y entonces ahora g es una función de u y de v, como está definida acá. Entonces, tomando las propiedades o desarrollando los polinomios y juntando las variables, esta la puedo escribir como, esto es un polinomio, es un binomio cuadrado, entonces es u cuadrada más 2 veces uv más v cuadrada menos 4 veces u menos 4 veces v más 4. Y entonces ahora puedo agrupar, y siempre conviene agrupar todos los términos que son semejantes. Esta función u, u, que son de la misma variable, este y este forman parte de otra variable. Entonces puedo reescribir esta ecuación como u cuadrada menos 4u más v cuadrada menos 4v más 2 veces u por v más 4. Esta sería la forma en la cual yo podría descomponer o saber cómo es esta función g de x cuando reemplazo por las variables u y v, y entonces ahora tengo una función que está descrita en dos ejes. Ahora mi función, que antes era una parábola, que está definida así, con un centro que empieza aquí en 4 y abre hacia arriba y tiene una puntita acá de 4. Ahora se puede graficar como una función que es una función que ahora es una sábana, donde tengo un término u, tengo un término v, y tengo aquí la función g de u, v, que está definida así. Y por la forma de esta parábola, supongo entonces que es un paraboloide, que está definido acá, y mi dibujo no es el mejor, pero si lo llevo a un lenguaje de computadora o representación matemática de computadora, puedo ver cómo se grafica esta forma que está definida acá. Sé que es un paraboloide porque tengo aquí un término cuadrado, aquí tengo otro término cuadrado, entonces eso va a hacer que crezca hacia arriba por las pendientes que tengo, por los valores de los coeficientes que están acá, y puedo más o menos intuir cómo es esta forma. Entonces, lo importante, hay que resaltar que esta composición de funciones lo que hace es sustituir las variables en las ecuaciones originales para llegar a un nuevo desarrollo, que es, por ejemplo, el que se muestra en esta parte de acá. Otra propiedad importante de las funciones es el poder hacer escalamiento y traslación de las funciones. Déjenme poner una función que no es tan fácil, tan sencilla.
el ejercicio 9 dice que existe una función que se llama g1 de t, y no tengo formalmente la ecuación que describe g1 de t, sino tengo una representación gráfica de la misma. Entonces, de acuerdo a lo que se ve en el texto, esto va en -4, acá tengo una recta que está en 0. ¿Bien? Déjenme primero poner mis ejes, como todo buen sistema debería hacerlo. Entonces, aquí está mi sistema, mi eje del tiempo. Aquí está mi eje de tiempo t igual a 0. Entonces coloco aquí -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y -1, -2, -3, -4. Entonces la gráfica se ve así. Del segundo 4 al segundo 3 está en 0. Luego del segundo 3 al segundo 2 baja hasta -2, que es esta posición. Está para acá, entonces está así. Y luego del segundo 2 al segundo 1 se ubica en 1, entonces tengo una pendiente que se ve así. Y luego de aquí tengo una pendiente hasta acá, de 1. Y en el segundo 1 positivo está en -1, entonces la gráfica se ve aquí así. Y en el segundo 2 tengo el valor de 3. 1, 2, valor de 3, entonces sube hasta acá la gráfica. En el segundo 3 baja para acá. Y en el segundo 4 sigue hacia acá. Entonces, esta es la representación de G1 de t. Si quiero escribir la ecuación como fui haciendo la gráfica, entonces tendría que hacer la representación de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trazos, o 8 líneas, donde cada una de las líneas corresponde a cada uno de los trazos de esta función que está definida acá. Y como es una función que no tiene una definición única, o sea, no está escrita en un solo renglón, sino necesito varios renglones para varios valores de tiempo, estas funciones se conocen también como piecewise, que están hechas a pedazos. Son funciones que están construidas en pedazos de tiempo. Y lo que yo quiero hacer ahorita es una transformación de esta propia señal que está definida. Entonces voy a hacer la transformación que dice 3g1d 2 menos t, y entonces a esta función le llamo la función g2 del tiempo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para resolver esta función que está acá? Lo primero que tengo que hacer es, para empezar, resolver lo que está más interno de la función. Y lo que está más interno de la función es esta transformación que me está pidiendo que le haga tiempo. Y la puedo reescribir para entenderla un poco mejor. Entonces, déjenme ponerlo acá. Esto sería 3g1, y lo voy a poner al revés para poner un poco más el sentido de menos tiempo más el 2. La forma en que yo conozco las transformaciones, x de t menos a sobre b, se describe así, y entonces este término b es el escalamiento, este término a es el corrimiento, y recordando que primero corro y después escalo, entonces hago la misma sugerencia que tengo acá. Entonces, para poder tener esta función t, para poder aislar este menos que está multiplicando al t, lo que hago es aislarlo todo el término, despejarlo del 2, y entonces esto sería menos t menos 2, este menos por este menos daría más, que es esta función, este menos por este más da esta función, y ahora que ya la tengo así, entonces ya sé que la función como está, tengo que correrla 2 segundos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, hacia allá, y después esa función la tengo que voltear en el tiempo. Entonces voy a hacer ese mismo valor, ¿no? O esa descripción. Entonces, todos los puntos que están aquí, voy a ponerla acá para poder voltearla.
Entonces, en lugar de empezar en menos 3, la función ahora va a empezar en menos 1, porque es la función, es el primer valor que está cambiando, entonces la función irá hasta acá. Esta función que ocurría en menos 2 en el valor de 0, entonces va a ir hasta acá, que es esta posición, y luego en el valor de menos 1, en el valor de 1 positivo va a tener el valor de 1 hacia arriba, entonces va a estar aquí, y luego va a subir otra vez este valor que estaba en el 0, esto es 1, ahora va a estar en el 2, que es por acá, y un valor de 2, que sería este. ¿Está? Luego este valor que son 1 va a estar ahora en 3, 1, 2, que es hasta acá, que es en 3, y va a caer hasta menos 1, que era la mitad de lo que tenía acá. Y ahora esta función va a subir hasta 3, o sea, una posición acá, al segundo que estaba por acá. Entonces este es 1, déjenme poner aquí, 2, esta posición es 3, 1, 2, déjenme poner los valores como debe ser, 2, 3, 4, esta función termina en 3, entonces ahora terminará en 5, 3, 4, 5, así, entonces en esta posición va a estar acá, en 4 va a estar en 3, y en 5 va a estar otra vez en 0, así se vería. Entonces esta función es recorrer esta misma 2 unidades para acá. El menos lo que va a hacer es ahora voltear la función, es decir que se ve ahora en espejo de respecto a lo que tenía de este lado. Voy a hacerlo en este eje una vez que ya la tengo dibujada ahí. Entonces borro esta gráfica y voy a borrar ahorita estos valores que están acá. Entonces, si la veo en espejo, todos estos rayoncitos, la función está en 5, entonces el primer valor va a ser menos 5, luego voy a tener aquí, voy a tener que hacer otra vez toda la gráfica para que me confunda. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y tengo aquí una escala que va, originalmente iba hasta el 3, que es esta posición, era el valor más alto, y entonces necesito 3 unidades acá. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Así como está. Entonces, ahora la copio otra vez, pero ahora sí este sentido. Entonces la función empezaba acá en 1 y llegaba, este valor era 2, este valor era 1, este valor era 2, este valor era menos 1, y ya tengo los valores de las alturas de esos segmentos de recta que se ven ahí. Entonces, ahora mi función va a estar desde 1 hasta el valor de 2, que es este que está acá, luego va a estar para arriba hasta el valor de 1, que es este valor que está ubicado acá, luego va a subir hasta el siguiente valor que es 2, que está ubicado para acá, y luego va a bajar aquí hasta menos 1, así. Luego va a subir acá hasta 3, que es este. Perdón, se me fue el trazo. Y va a llegar a 0 en esta posición. A propósito, no le puse los valores acá, porque el escalamiento que estoy haciendo con esto es multiplicar por 3 los valores que están pasando. Entonces, la escala o el cambio de escala, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, significa que los valores que están acá, al ser escalados por un valor mayor a 0, es decir, multiplicado por 3, se van a hacer más pequeños o van a estar más juntos. Estos serían 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Pero al tener una escala de 3, entonces en realidad este valor se convierte en menos 3, perdón, en 3, 6,
9, 12, menos 3, menos 6, menos 9. Y los valores que tengo aquí en estas posiciones es simplemente multiplicarlos por 3. Entonces, este es 2, este es menos 2, perdón. Entonces va a ser menos 6. Este es 1, es 3, es esta posición. Este es 2 por 3, 6, es esta que está acá. Este es 3 por 3, es 9. Y este valor pues, es el que tengo aquí, como menos 6. Entonces, esa sería la forma o una de las formas de resolver la función. Si yo ya estoy viendo de antemano, lo doy tal vez en 3 pasos manualmente, pero podría haberlo hecho en un solo paso, viendo que lo que tengo que hacer es trasladar la señal, voltearla y escalarla por 3. Es todo lo que me pide hacer en esta función o esa transformación de los ejes que están ubicados ahí. Decía que también necesito hacer esta otra parte importante para las funciones, que es calcular tanto su derivada como la integral de las funciones y ver si eso tiene sentido gráficamente con las formas. Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Entonces tengo una nueva función que es x de t. X de t dice que es igual a 1 menos e a la menos t por u de t. Esta es una multiplicación de funciones donde tengo una función exponencial que está sumada con una función constante. De hecho, esto conviene ver para todas las formas, ¿no? Esta es una constante, es decir, va a levantar todos los valores de la función. Esta es una exponencial decreciente porque tiene este signo menos, entonces va hacia abajo. Y esta otra forma es una función escalona. Entonces, mi función x de t en el tiempo en realidad está constituida por esas 3 formas que estoy colocando acá. Y las grafico por separado. Y después, una vez que están graficadas por separado, las voy uniendo para poder entender mejor cómo es el sistema. Entonces, perdón, la señal. La primera parte dice que es una constante, entonces la constante que vale 1, es esta parte que está acá, la coloco así. Les voy a poner ahorita ayudadas las líneas para poder entender mejor qué es lo que pasa. Luego tengo otra que es una función exponencial, que es esta que está acá, y les voy a poner todas en signo positivo para después hacer las operaciones, porque a mí se me facilita verlas así. Entonces es una función que va así y va así. Y la última función, esa ya la voy a tener que pintar de otro color, es una función escalón que va en 0, sube y se mantiene en 1 todo este tiempo. Y voy a empezar ahora en orden inverso. La función escalón lo que va a hacer es obligar a que todo lo que pase, ¿y por qué lo pongo así? Porque como está multiplicándose, el escalón o el 0, que es el valor nulo de la multiplicación, va a obligar a que todo este pedazo de la señal, este es el tiempo 0, hacia atrás, la función valga 0. Entonces, es una función que está así. Y a partir de este momento, es que la función empieza a valer lo que está dentro de esta parte. Ahora ya puedo olvidarme para la gráfica, o para el procedimiento de gráfico, de cómo es esta función que está acá. Porque ya puse su aporte a la composición de la función completa. Entonces esta vale 0 y va hasta acá. Ahora lo que me pide es que tome esta función rosa y la reste de la otra función rosa, y entonces empiezo a evaluar punto a punto cómo son esos cambios que están acá. Entonces en el tiempo t igual a 0, la función esta constante vale 1 y la función que está e a la menos t también vale 1, por lo tanto en el tiempo t igual a 0 vale 0 la función completa que está definida acá. Y luego lo que tengo que hacer es ir restando la función a una constante, restarle valores cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, y esta función exponencial en el tiempo t infinito va a tender a ser 0. Entonces
En el tiempo t infinito esto es simplemente 1, que es donde va a terminar, y lo que estoy haciendo es restándole a 1 cada vez algo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y entonces la función va a ser como lo opuesto de lo que está acá. Va a subir, 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 y va a tender a ser 1 en el tiempo t infinito. Y entonces esta, que está acá en color rosa, ya sin las líneas punteadas, borro, es mi función del tiempo, que sería esta como la función x de t que está ahí. Ahora, de esta función x de t, lo que me interesa, o una propiedad que sería interesante, sería encontrar cuál es el valor de la derivada de x de t respecto al tiempo. La derivada es los cambios de la pendiente de la curva que tengo acá en función del tiempo, y entonces antes de hacerlo matemáticamente puedo observar cómo es la gráfica y ver qué es lo que le pasa a la pendiente de esa función que está ahí. Y todas las gráficas me conviene ponerlas en un mismo eje. Esta que está acá va a ser el valor de la derivada, y entonces yo sé que la derivada, o por lo menos en este tramo que va desde el menos infinito hasta el 0, la pendiente de esta curva es 0, porque no está pasando absolutamente nada acá, entonces va a ser. En este momento en el cual el escalón unitario hace su aparición, o sea, deja que la función empiece a funcionar, tiene un brinco de la función, y entonces va a tener un salto la propia función que está en su derivada. Esta parte es la parte complicada, porque esta parte es donde suceden los cambios de la derivada que están sucediendo acá. Pero en esta región, donde ya casi es 1, la derivada de la función, conforme va, como va subiendo la curva, se vuelve casi una constante, y esa constante es 0. Entonces terminará en un valor de 0 la derivada, y va aquí, o va a terminar en esta parte que está hasta acá abajo. ¿Qué es lo que sucede en los puntos intermedios? Bueno, la pendiente, si yo veo esto, la pendiente que es una recta tangente a esta, está así, está muy inclinada. Conforme va pasando el tiempo, esa inclinación va bajando y va bajando hasta ser 0. Por lo tanto, puedo asumir que empieza en un valor alto, que no sé cuánto sea, calculo cuánto es, y luego la pendiente va a ir bajando, o sea, la pendiente va cayendo hasta ser 0, y por lo tanto va a empezar en un valor de por acá, y va a bajar, y ser esta la forma de la pendiente. Yo te calculo cuánto es este valor de pendiente, ¿no? Antes de hacer la operación aritmética o matemática, voy a ver si esto tiene coincide con lo que he dibujado. Entonces, ahora tengo que resolver esa derivada, la derivada de x de t respecto al tiempo. Entonces, derivada de x de t respecto al tiempo, en realidad son dos derivadas. Es la multiplicación de esta parte que está acá por esta parte que está acá, y entonces, de acuerdo a las reglas de la derivada, sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, el primero, que es 1 menos e a la menos t, por la derivada del segundo, que la derivada del escalón, ya lo habíamos visto en alguna ocasión, es la función delta de t, más el segundo, es una u de t, lo pongo aquí al final, por la derivada del primero. Y la derivada del primero es la derivada de una constante, que es 0, menos la derivada de una función exponencial, y la función exponencial lo que voy a hacer es bajar el signo, multiplicarlo por este menos, y el exponente sale. Entonces es e a la menos t simplemente. Menos por menos se vuelve más. Este tiene como derivada 0, entonces sería, lo pongo explícito, 0 más e a la menos t. Entonces simplemente es e a la menos t. Lo que tengo ahí. Entonces esta completa es la forma completa de mi derivada que está colocando acá. Y esta función delta que está acá es una función muy singular, porque dice que existe, de acuerdo a esto, existe un valor de esta delta que está ubicado en esta posición que tengo acá. Entonces
Acá tengo una delta, que es lo que hace que la función suba o se eleve hasta acá como una delta, que multiplica a esta, que es otra función respecto al tiempo. Entonces vemos cómo se elimina eso. Y la parte rosa que sigue es este valor de un escalón que está multiplicando a una exponencial decreciente, y la exponencial decreciente, si yo la sigo verificando hacia acá, va a seguir hacia arriba, multiplicada por el escalón. Sucede lo mismo que sucedía en la parte de arriba. Tengo un exponencial que va cayendo en función del tiempo, y en realidad lo que aquí veo es simplemente e a la menos t, que está definida ahí. Ya que salió esta parte de esta función, conviene ver un poco de la propiedad de las propiedades, de muestreo de la delta. Entonces, la función delta de t es igual a infinito cuando t es igual a 0 y 0 en otro caso. Tomando esta propiedad de la delta, entonces cualquier cosa que yo multiplique, o en cualquier otro tiempo que multiplique a una función por delta, su valor va a ser 0. Entonces, realmente no importa cualquier otro valor de la función, solamente importa en el tiempo t igual a 0, porque en el tiempo t igual a 0, esto es lo que realmente vale. Déjenme poner un poco más grande esta explicación sobre la delta. Un poco acá. Entonces yo tengo una función que le llamo y de t, que multiplica a delta de t. Y entonces, de acuerdo a esta regla, puedo decir que esta función en el tiempo t igual a 0 sería igual a y en t igual a 0 por el valor, que es el infinito de la delta, estos dos, si t es igual a 0. Es justamente lo que estoy diciendo acá. Y 0 en otro caso. Entonces, como esta función y de t por delta t es esta definición, da exactamente lo mismo que si yo hubiera puesto y en el tiempo t igual a 0 por delta de t. ¿Qué es lo que es diferente entre esta posición y esta notación que estoy poniendo acá? Bueno, esta es una función. Es una función del tiempo, tal como puede ser esta función que está ahí acá. Pero este que está aquí es un escalar. O sea, es un valor fijo que está multiplicando a la delta. Y ese valor es la evaluación de la función en la posición t igual a 0, que sería esta posición que estoy poniendo acá. Entonces, si yo sustituyo t por 0, o sea, evalúo en t igual a 0, 1 menos e a la 0 es 1, entonces toda esta parte se vuelve 0. Todo esto que está acá. Y finalmente, la función o la derivada de esta función, ya con todos los términos evaluados, se convierte en e a la menos t. Entonces, x', que es otra forma de denotar la derivada de esta función, va a ser igual a e a la menos t por u de t, que es justamente la función que habíamos visto que sucedía en esta locación que estoy teniendo acá. Tiempo. Justamente lo que habíamos visto que iba a pasar de esta posición que tengo acá. Otra función importante que necesitamos resolver acá sería la evaluación de la integral de esta función respecto al tiempo. Entonces, derivada ya quedó. Ahora voy a calcular la integral de estas funciones. Y como son sistemas lineales invariantes en el tiempo, entonces la linealidad aquí es una propiedad importante para poder resolver la integral de esta función respecto al tiempo. Primero hago la estimación, o primero veo qué es lo que debería pasar con la integral respecto al tiempo. Entonces las integrales, para los ejercicios de señales y sistemas, o en el dominio de los sistemas, yo voy a llamar a la señal y de t es igual a la integral desde menos infinito hasta un cierto tiempo de evaluación que tengo acá de la función x
Pero como aquí tengo la variable t no puede estar dentro de la integral formalmente, porque si no, no podría ser la integral. Esto es una integral definida, y cuando yo calculo una integral definida, la variable de integración termina estando fuera de esa función. Entonces, por eso recurro a una variable que le llamo una variable sustituta, o dummy en inglés, le llamo tau, diferencial de tau. ¿Qué es lo que va a pasar con esta función? Bueno, cuando yo resuelva la integral, primero evalúo la integral impropia y después evalúo en los límites de integración que tengo definidos acá. Y esta variable tau solamente me sirvió para poder resolver la integral que estoy definiendo en este sentido. ¿Qué es lo que está diciendo esta integral que está acá? Bueno, que voy a calcular, la integral es el área bajo la curva, que voy a calcular el valor del área bajo la curva de esta función a los distintos valores del tiempo que voy recorriendo justamente como es el tiempo que voy recorriendo en este sentido. Entonces, la integral desde menos infinito hasta cualquier valor de tiempo negativo, que son estos, va a ser 0, porque el área bajo la curva, o porque la gráfica está plantada sobre 0. Conforme el tiempo t, o el tiempo es mayor a 0, entonces el área bajo la curva se va pintando, así como una rayita, o sea, voy pintando esta área bajo la curva, y esta flecha que está acá, o sea, este límite o esta barandilla que le estoy poniendo a la gráfica, es que flecha, para no confundirla con una delta, este valor que está acá, lo voy recorriendo y evaluando para los distintos valores del tiempo, y con eso construir una función del tiempo. Entonces, otra vez bosquejando esta parte, lo que debe pasar con mi función, acá tengo un valor de tiempo t igual a 0, es que en valores negativos la integral o el área bajo la curva va a ser 0, y a partir de los tiempos positivos esta integral va creciendo. Aquí en el primer punto, como es el área bajo la curva de un punto, es 0, pero va a ir creciendo en función del tiempo, y en el tiempo t infinito seguramente el área bajo la curva de toda esta gráfica va a ser infinito, porque siempre estoy acumulando valores de esta área bajo la curva. Entonces decía que me conviene ahorita recurrir a la propiedad de linealidad, porque esta función la puedo reescribir como 1 por u de t, es u de t, menos e a la menos t por u de t. Tengo entonces ahora dos funciones, la integral de u de t y la integral de e a la menos t, que está definida acá. Entonces la integral de esta función, o sea, esta función que le he llamado y de t, está acá, integral de y de t es igual a la integral de menos infinito a infinito hasta el tiempo de la función u de tau, diferencial de tau, menos la integral desde menos infinito hasta el tiempo t de e a la tau, a la menos tau, diferencial de tau. Esto es tau. Y las dos funciones ya separadas no se ven tan complicadas de entender. Esta función u de tau, o de hecho las dos funciones u de tau, no es necesario evaluarlas desde el tiempo menos infinito, porque los u de tau, aquí me falta una u de tau, abajo, perdón, u de tau, lo que hará u de tau es limitar el tiempo, y la integral desde menos infinito hasta el tiempo t igual a 0 de toda esta función es igual a 0. Entonces yo ya sé que esta función va a ser desde 0 hasta el infinito. Déjenme escribirlo como debe ser, porque formalmente es una integral a pedazos lo que estoy haciendo. Yo sé que y de t va a ser igual a 0 si el tiempo es menor que 0, y va a cumplirse esta definición, voy a poner acá, para tiempos mayores a 0, es decir, donde reemplazo este valor por el 0, este valor por el 0, y las u's de t que estaban ahí adentro ya puedo quitarlas, porque esas u's de t simplemente valen 1
para todos los valores del tiempo mayores a 0, que es esta función que está aquí. Entonces, diferencial de tau por el tiempo. Y esto es diferencial de tau. Diferencial de tau. Esta función, además, entonces la integral es muy fácil porque es la integral de la diferencia del tiempo, es simplemente tau. Tau evaluado en t menos tau evaluado en 0 es 0, entonces esto es simplemente t. O tau evaluado en t, déjenme ponerlo todos los pasos antes de seguir. Esto es tau evaluado en 0 y evaluado en t, que es lo mismo que t menos 0. Y esta función que está acá es esta función que ya habíamos visto cómo se resuelve. Tengo que bajar el exponente, entonces va a ser positivo, ya no va a ser negativo, va a ser más e a la menos tau evaluado entre 0 y el tiempo, que sería igual a e a la menos t menos 0. Entonces la función terminada, acá, y de t va a ser igual a, tengo dos definiciones, 0 si el tiempo es menor que 0, que es esta parte que está acá, y la otra función va a ser el valor de t, que es esta, más e a la menos t, que es esta función evaluada en el tiempo t igual a 0, pero menos 1 por este que está acá, que está e a la 0, sería menos 1. Esta función es para los tiempos mayores que 0, mayores o iguales que 0. Y podemos ver si eso realmente es lo que pasa, ¿no? Esta es una función, esta que está acá es una función que está, conforme pasa el tiempo, vas llegando a ser 0, entonces este término que está acá va a terminar no aportando nada en el tiempo positivo. Menos 1 haría que toda la función esté por debajo del valor de 1, pero, ¿sí? ¿Es menos 1? ¿Sí? Es este valor. Y esta función es una línea recta que va subiendo por acá. Entonces, en el tiempo t igual a 0, que es el primer valor que está acá, es un valor que es 0 y 1 menos 1 se volvería 0 la función que tengo acá. Conforme va pasando el tiempo, entonces este valor va creciendo, este valor también va creciendo, van a ser los dos van a ser más grandes en función que entonces aquí voy a tener una pequeña curvita que va haciendo esto, que es esta área que está creciendo casi muy lento, y después en el tiempo esto se comporta más como una rampa porque esta parte que está acá no aporta nada a la función y sigue creciendo. Si evalúo en el tiempo infinito, este término va a ser infinito, si le resto 1 no me va a aportar nada y entonces va a terminar siendo una rampa como la gráfica que hemos visto en esta función que está acá. Entonces siempre me conviene separar las funciones, ver de qué están construidas esas funciones, separarlas y poder describir de mejor manera cómo son todas esas formas que estoy definiendo para todas las funciones que tengo acá.